Bienvenidos a la penúltima sesión del seminario Súmate, ¿no? Y luego de decir eso, digo, ay, estamos muy orgullosos o muy honrados de que fulanito de tal haya aceptado, pero esta vez no lo voy a decir porque soy yo el que habla. Entonces, lo único es, muchísimas gracias por haber asistido. Esta es la penúltima sesión del Súmate. Dentro de 2 semanas, va a hablar a Alessio Franzi, ¿no? Una cosa sobre biomatemáticas y sistemas dinámicos y cosas de ese estilo. Va a estar muy interesante. Entonces, no falten. Y lo que voy a hacer yo, ahora ya en el papel de conferencista, regularmente uno empieza diciendo, quiero agradecerle a los que me invitaron, ¿no? Pero esta vez no lo voy a hacer tampoco porque yo solito me invité. Entonces, o sea, de esa manera me encargo de los protocolos, ¿no? Aquí nadie agradece a nadie, excepto a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Espero que no se desilusionen muy rápidamente, ¿no? La ventaja de la plática que quiero compartir con ustedes es que realmente hay pocas matemáticas, ¿no? O sea, únicamente hablo de matemáticos en las películas. Todo el mundo ha visto películas, todo el mundo ha visto matemáticos, a veces andan por ahí en el Prometeo, ¿no? Y entonces, déjenme contarles un poquito la historia de cómo es este rollo. El año pasado tuve finalmente la oportunidad de leer este libro de Enrique Flores Cano, ¿no? Enrique Flores Cano es el autor del texto y se llama Imágenes de la Patria. Entonces, la idea es que en cada uno de los capítulos de este libro, Enrique, el profesor Flores Cano, supongo, ¿no? Es que escribe tan bien que uno se siente familiar con él, ¿no? Va hablando de cómo ha evolucionado las imágenes de la patria, y de hecho termina en el muralismo mexicano y rollos de ese estilo, ¿no? Pero en los primeros capítulos, en el primer capítulo habla como de la prehistoria, ¿no? Y en el segundo capítulo se dedica a hablar de lo que son las alegorías, ¿no? Y platica particularmente de las alegorías de África, de España, perdón, de África, de Europa, de Asia y de América, ¿no? O sea, esencialmente de estos 4. Y esta que está acá es la alegoría de Europa. Entonces, como verán, la alegoría de Europa tiene una corona, ¿no? Está sujetando la cruz esta que era la religión oficial, ¿no? Está la orbe, ¿no? Está el mundo, está la vid, está esta construcción bien hechecita, tiene su trono, la mujer se ve muy serena, ¿no? Y además vestimenta de seda y todo el asunto, ¿no? Entonces, esa es la alegoría de Europa. En contraste, la alegoría de América es esta. Entonces, para empezar, no tiene ropa, como seguramente ya habrán notado. Y luego, la otra cosa que menciona Flores Cano es que, además de que no lleva vestimenta, a su costado se encuentra este arco y esta flecha, símbolo de salvajismo, ¿no? En Europa ya conocían la pólvora, las armas de fuego, el metal, todo este rollo. Y a sus pies se encuentran animales exóticos, se encuentra esta cabeza decapitada, porque todos los americanos son salvajes, ¿no? Y aquí atrás se encuentra esta flora, hay gente agazapada aquí detrás de esto, hay animales exóticos, están estas bestias, ¿no? Aquí está este armadillo, ¿no? Ya con todos los intestinos de fuera porque se lo comieron hace poco. Están las montañas estas y en fin. Y resulta que en la época en la que eran populares las alegorías, esta era la forma en la que uno abstraía de qué se trataban los lugares. Entonces, por ejemplo, la abstracción acá es que Europa es súper chida, es un lugar avanzado, la gente usa ropa, se ve serena, no hay cabezas decapitadas, estas son falsas, ¿no? O sea, fueron utilizadas, fueron hechas en madera, además se cultiva la vid, ¿no? O sea, el chupe, o sea, uno se encuentra en buena compañía en Europa, pero si uno se va a América, cuidado, porque en una de esas esta cabeza es la tuya. Y Enrique Flores Cano comenta que una de las cosas que le costó mucho a los americanos, no a los novohispanos, sino a los americanos, fue despojarse de esta imagen de salvajes, ¿no? O sea, yo no me lo imaginaba hasta que leí el texto, pero habla de esfuerzos de cambiar esta imagen que tenía el resto del mundo de América, ¿no? Y entonces, el asunto es que una alegoría, en sentido general,
es una abstracción de propiedades de algo, ¿no? Entonces, en este caso son dos continentes, los que estoy comparando acá. También están las alegorías de África y de Asia, pero de esas pues, no voy a hablar, ¿no? Entonces, nada más para hacer contraste, la alegoría de Europa y la alegoría de América son muy distintas, ¿no? Y tienen elementos que las rodean que son muy distintos. Y entonces ya nadie hace alegorías, ¿no? A lo mejor si ustedes buscan en la red y ponen una alegoría de la geometría, verán a una mujer, ¿no? En una toga rodeada de figuritas geométricas, ¿no? Y ya, pues es la alegoría de la geometría. Pero ya nadie hace alegorías, ahora se hacen memes, ¿no? Entonces, pero el asunto es que, aunque ya no se hacen alegorías, de cualquier modo la mente humana sí se encarga de abstraer cosas, ¿no? O sea, uno tiene estos estereotipos y desafortunadamente me están grabando, pero por ejemplo todos los chinos son iguales, ¿no? Todos los asiáticos, todos los coreanos, ¿no? Todos ellos son idénticos, uno no puede distinguirlos unos de otros y ese es un estereotipo, es un atributo que erróneamente se le asigna a la gente de Asia, ¿sí me explico? O todos nosotros los mexicanos estamos enredados en un zarape tirados debajo de un nopal, ¿no? Al rayo del sol, ese tipo de cosas, ¿no? Y es difícil despojarse de eso, ¿no? O sea, si alguna vez tienen la oportunidad de salir al extranjero, verán que muchas de esas imágenes, o sea, porque uno piensa que solo uno es capaz de juzgar a los demás, ¿no? O sea, yo soy perfecto y entonces puedo juzgar a los demás, pero si alguna vez salen al extranjero, ¿no? Y llegan ustedes solos, y tienen que enfrentarse a prejuicios de otra cultura con respecto a ustedes, verán que no es nada gracioso. Entonces, pero de cualquier modo, estos estereotipos, estas abstracciones aparecen en todos lados, ¿no? Es una cosa, así funciona el cerebro, ¿no? El cerebro abstrae ciertas propiedades y se casa con esas propiedades y por eso de repente hay tantas películas, que es justamente el tema de hoy, ¿no? Hay tantas películas en donde uno se sorprende de caray, él es latino y ella es gringa y pueden ser felices, ¿no? Entonces, pensando en eso, o sea, pensando en que ya no hay alegorías, pero que sí hay abstracciones de propiedades, ¿no? O cosas de ese estilo, pues pensé o sea, después de que terminé de leer el libro, en lugar de hacer investigación o preparar mis clases, me senté a pensar en cuáles son las nuevas alegorías y particularmente cuáles son las alegorías para la gente que hace matemáticas, por eso es matemáticos en las películas. Entonces, aunque ya no hay alegorías, la gente que hace películas regularmente no es matemática. Los matemáticos somos muy malos divulgadores de lo que hacemos. Yo recientemente, o sea, aprovechando las vacaciones, fui a la sala de matemáticas del Universum y no sé si ustedes hayan ido. O sea, ¿alguno de ustedes ha ido recientemente? Es mala. O sea, bueno, a mí no me gustó, pues, ¿no? ¿O a ti sí te gustó? Eso es. Entonces ya somos dos, ya no estoy solo y eso me da, me va a dejar dormir por las noches. Entonces, los matemáticos somos malos divulgadores de lo que hacemos y entonces son otras personas realmente las que divulgan nuestras historias y las que intentan explicarle al público en general qué es lo que hacemos, ¿no? Y regularmente eso se aprecia cuando van al cine a ver películas de matemáticos, porque hay varias, ¿no? Entonces, en las primeras, o sea, voy a contarles cuáles son las restricciones, ¿no? de lo que hice acá. Suena a problema de ecuaciones diferenciales, pero no lo es. Les juro que no va a aparecer ni un solo símbolo matemático. Entonces, las restricciones son, bueno, para empezar, los matemáticos y la matemática deben de tener papeles principales dentro de la película, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes ha visto el decálogo de Kieslowski, por ejemplo, sabrá que son 10 películas, hay decálogo, ¿no? Y en la primera de ellas sale un matemático, ¿no? Y este matemático tiene ahí un conflicto con su hijo. No voy a arruinar esa para ustedes, voy a arruinar otras, pero esa no la voy a arruinar para ustedes. Y esencialmente esa no es acerca de matemáticas. De hecho, en el primero de los del decálogo, el asunto es el conflicto de, o sea, es la pregunta que es bastante válida de si la ciencia es una nueva religión, ¿no? O sea, muchos de nosotros o muchos de ustedes se burlan abiertamente de las creencias religiosas de los demás, lo cual es terrible, ¿no? Pero
Pero la pregunta es o sea, la pregunta que hace Kieslowski en este primero es si la ciencia no es una nueva religión, y si sí es una nueva religión, entonces, ¿qué está pasando, no? Kieslowski es buenísimo dejando preguntas abiertas, o sea, no va a haber respuestas allí, sino va a haber como de estas cosas en donde uno puede hablar y hablar acerca del tema, ¿no? Entonces, no voy a hablar de eso porque no es, o sea, sale un matemático, pero no es sobre matemáticas, es sobre ciencia y religión. De hecho, cada una de estas películas se refiere a uno de los 10 mandamientos, ¿no? De ahí el decálogo. Y este primero es el que corresponde a yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios más que yo, ¿no? Y entonces, pues por eso, ¿no? Ciencia y religión, si ya uno tiene un Dios, a un Dios del Antiguo Testamento, ¿para qué irse con la ciencia, que es una nueva, ¿no? En 21 gramos, que es la segunda en la trilogía de la muerte de Iñárritu, sale un matemático. Pero no hace nada de matemáticas, ¿no? Lo único que hace es seducir a la güera. Entonces, pues tampoco voy a considerarlo, ¿no? Porque no, o sea, sí es un matemático de oficio, pero nada de matemáticas se ve allí. Hidden Figures es esta película que salió hace un par de años sobre las mujeres estas que hacían cálculos para la NASA, ¿no? Pero esas, o sea, ellas son matemáticas y en algún momento mencionan a Bernoulli o a Fermat o algo así, ¿no? Pero como que no suena lo suficiente, ¿no? O sea, de hecho, la mayoría de la película se centra en género y raza, entonces ninguna de esas vienen al caso. Y hay otras, ¿no? O sea, hay otras que se me escapan y entonces ninguna de ellas la voy a considerar. Solo voy a pensar películas en donde la figura central es matemático y las matemáticas juegan un papel central dentro de la trama, ¿no? Eso es de las restricciones. La otra es que no he visto todas las películas, ¿no? O sea, de hecho sí preparo clase a veces, ¿no? Entonces, no... Por ejemplo, no he visto esta, que es una película biográfica sobre Ramanujan, ¿no? El genio de la India, esa no la he visto. Me han hablado de La habitación de Fermat, ¿no? Pero pues no sé, después de todos estos comerciales de no veas películas con tu primo y cosas de ese estilo, les dicen, vamos a ver esta película, y uno dice, en fin, entonces la habitación de Fermat no la he visto por razones que ya expliqué. Y hay otras, ¿no? O sea, hay varias películas acerca de matemáticas de las que no voy a hablar porque pues, no las he visto, ¿no? Entonces solamente voy a hablar de unas 8 de las que sí he visto y voy a platicarles algunas reflexiones, ¿no? Y la otra es que a veces voy a mencionar otros medios para reforzar una idea, ¿no? O sea, para reforzar la idea de por qué desde fuera ven a los matemáticos de esta manera. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, esencialmente, la plática, ¿no? Se divide en 3 pedazos, ¿no? O sea, digamos, si a mí me encargaran hacer la alegoría de los matemáticos, no de la matemática, sino de los matemáticos, tendría que haber enfermedad mental dentro del cuadro, ¿no? O sea, si me dijeran, ve estas películas sobre matemáticos y ya que las hayas visto, haz una alegoría de lo que acabas de ver, ¿no? Entonces, lo primero que pondría es enfermedad mental, ¿no? O sea, la cabeza mutilada sería justamente la enfermedad mental. Entonces, déjenme contarles por qué. Esta a lo mejor ya la han visto, ¿no? O sea, se hizo bastante famosa. Es biográfica acerca de John Nash, ¿no? Y el asunto es que John Nash tiene esta enfermedad, esquizofrenia, ¿verdad? Es el diagnóstico. Entonces, John Nash tiene, o sea, el personaje de la película padece de esquizofrenia, ¿no? Y entonces eso se ve reflejado en su vida, ¿no? Tiene ahí conflictos con la esposa, llega a tener un hijo y ocurren cosas de ese estilo. Tiene amigos imaginarios y rollos así, ¿no? Entonces, déjenme contarles, bueno, como el asunto es aquí realmente informal, ¿no? Y contarles de lo que yo he pensado y de lo que yo he vivido, ¿no? Y por eso están acá. Si alguien no está, por eso pues abran la puerta. Entonces, es nada más mi rollo, ¿no? O sea, cosas que yo he visto y cosas que yo creo que pasan. Entonces, yo fui a ver esta película con una antigua novia, Hilda, ¿no? Entonces, cuando terminó la película, una de las cosas que a mí me impactó es que en cierto momento dice, estos 2 personajes no envejecen, ¿no? Y como estos 2 personajes no envejecen, eso quiere decir que no son reales. Y entonces, a través de un proceso mental, no logra curarse, pero al menos sí logra aceptar que lo que está viendo no es real. Las cosas le siguen hablando y le siguen insinuando cosas, pero él se da cuenta de que ya no es real. Entonces, platicando con esta persona a la que fui a ver la película, yo le conté, eso es sorprendente, porque utilizando su mente esto y aquello. Y lo que ella me dijo es que en primer lugar,
fue su mente la que lo metió en eso. O sea que el asunto de clavarse tanto en las matemáticas, obviamente terminamos ella y yo, el asunto el asunto de meterse tanto en las matemáticas, de abstraerse y abstraerse y abstraerse, ella sentía que había sido uno de los detonantes en la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, pues yo dije, bueno, sí, pero porque tú no eres matemática, ¿no? O sea, siempre uno intentando defenderse, ¿no? La que está loca eres tú, ¿no? Y resulta que, bueno, pasó el tiempo, yo, como verán, todavía no he superado eso, ¿no? Todavía. Y hace unos 3 años me invitaron a Querétaro a dar una plática, y entonces en esa plática me tocó hospedarme en una casa, ¿no? En una habitación, y en otra habitación se hospedó Jan Van Mil, que es un topólogo famoso, ¿no? Bueno, ya está jubilado, ¿no? Y entonces, durante el desayuno hacíamos esta conversación, ¿no? Así intrascendente. Y él me mencionó el siguiente hecho, ¿no? O sea, él allá en Holanda tenía 2 estudiantes de doctorado, y estos 2 estudiantes, tenía muchos pues, ¿no? Porque el tipo es genial, ¿no? Tenía estos 2 estudiantes de doctorado y ellos 2 eran pareja, ¿no? Y entonces, ella era talentosísima, y ustedes dirán, pues claro, si era mujer, ¿no? Entonces, ella era talentosísima y el otro era 2-2, así como, entonces, él no pudo soportar que ella fuera así de talentosa. Les digo, estaban casados y los 2 eran alumnos de Jan Van Mil, ¿no? Pero él no pudo soportar esto. Y la forma en la que demostró que no podía soportarlo fue torturándola psicológicamente, ¿no? O sea, les decía cosas, o sea, como ella estaba enamorada de él y él estaba enamorado de sí mismo. Sucedía que la forma en la que se desquitaba por no tener el talento que ella tenía, era diciéndole cosas que le afectaban emocionalmente. Y el asunto es que desarrolló esquizofrenia. O sea, ella desarrolló esquizofrenia y eso truncó su carrera. Entonces, o sea, esa historia es terrible, pero sí se ve que uno se puede clavar y volverse loco, ¿no? Y entonces, la anécdota que siguió fue que, a pesar... Bueno, entonces se fue a hacer tratamiento para esquizofrenia, le dieron medicamentos, y una de las cosas que le prohibieron los médicos fue volver a hacer matemáticas, porque el hacer matemáticas a ella le producía mucho placer, ¿no? Y eso hacía que las terminaciones nerviosas en su sistema nervioso detonaran ataques de esquizofrenia. Entonces, el pensar en matemáticas o en la idea de que le propusieran un problema nuevo y ella dijera, a lo mejor sí hacemos esto y aquello, ese simple hecho estaba contraindicado, o sea, sí era en contra suya. Y el profesor Van Mil estaba muy triste porque, o sea, él la consideraba muy talentosa y Van Mil es muy talentoso, o sea, es muy cortés, pero cuando él dice que alguien es talentoso, de verdad es talentoso, ¿no? Entonces, es una de esas historias en donde, bueno, o sea, no hay conclusión, pues, ¿no? O sea, de verdad, la mujer esta tenía razón, ¿no? La que me dijo a mí que estaba loco. Y sí se puede detonar, o sea, ¿qué conexión hay, pues, no? O sea, la gente con problemas mentales decide trabajar en ciencias, o es al revés, la gente que comienza a trabajar en ciencias desarrolla problemas mentales. Y para mí, al menos, la conexión no es muy clara, ¿no? Olvino Cruz, ¿verdad? Otra película en donde se habla profundamente de enfermedades mentales, sin decir enfermedad mental, es en esta Pi, ¿no? O Pi, ¿no? Sería el nombre en inglés. Entonces, en esta película, el personaje central tiene problemas mentales. El apellido del personaje central es Cohen. Y a lo mejor eso no les dice nada, ¿no? Porque pues, Cohen es un apellido judío, ¿no? Pero hay otro Paul Cohen que resolvió el primero de los 23 problemas, ¿no? De la lista de Hilbert, la hipótesis del continuo, lo que sea que signifique eso, ¿no? Entonces, Darren Aronofsky, que es el director de la película, esta fue su ópera prima. A lo mejor conocen la de los drogadictos, ¿no? Requiem por un sueño. Sí, claro. Claro que la conocen. Entonces, esta fue su ópera prima, y en ella el personaje central, Cohen, ¿no? es un matemático, ¿no? Y esta escena ocurre dentro de la película. Lo que está sosteniendo en la mano es un taladro y está viéndose en un espejo roto porque lo rompió con un golpe, ¿no? Entonces, el espejo está astillado, esta es su casa y lo que tiene es un taladro y ya no les pongo la otra escena,
pero sí llega a ser lo que uno se imagina que va a hacer, ¿no? Entonces, es una película muy gráfica y todo es en blanco y negro, y además está saturada de simbolismos. Hay otros momentos en donde se pone a dibujar la espiral áurea y rollos de ese estilo, y pues obviamente está loco, ¿no? O sea, ¿quién hace una cosa de este estilo? Hay una justificación dentro de la película, ¿no? Él sufre de migrañas, es un matemático brillante, pero sufre de migrañas, pero bueno, o sea, de cualquier modo, a cualquiera que le preguntan de fuera diría, pues está loco, ¿no? Esta película es Mobius, es española, fue hecha por unos estudiantes de cine precisamente, y entonces es divertido porque de nuevo ninguno de estos estudiantes sabe matemáticas, por eso fueron a estudiar cine, y entonces la trama es divertidísima para alguien para alguien que sabe de qué se está hablando. El asunto es que, como verán, Mobius se refiere a la cinta de Möbius, precisamente, ¿no? Es lo que está aquí, y que aparecen todos los carteles de congresos de matemáticas, ¿no? No hay nada de creatividad en el medio. Entonces, a lo mejor han escuchado que esta es una superficie que tiene una sola cara, o si están más locos, ¿no? Es una variedad de dimensión 2, no orientable, ¿no? Lo que sea que signifique eso. Entonces, la idea es que esta cosa es fascinante para la gente de fuera, porque le dicen, mira, haces esto y ya tiene una sola cara. Y órale, o sea, originalmente eran dos caras, le tuerces y queda una sola cara. Claro, ¿no? Y esto lo estudian los matemáticos, ¿no? Y entonces yo creo que esa fue toda la información que tuvieron los realizadores de la película, porque la trama es la que sigue, y no les voy a arruinar nada, esto ocurre al principio. La idea es que el sujeto que está corriendo para escaparse del tren en el cartel, él es matemático, ¿no? Y su profesor de matemáticas, ¿no? O sea, su asesor de doctorado, digamos, ¿no? Resulta que desapareció, y desapareció junto con un tren. O sea, un día se subió al metro, este es el metro, se subió al metro y el profesor y todo el tren desaparecieron, ¿no? Y entonces, a lo largo de la película, y no es ninguna sorpresa, a lo largo de la película, el que está corriendo, descubre que lo que hizo el profesor fue tergiversar el espacio, y entonces no es que el tren haya desaparecido, es que está allí, pero del otro lado de la banda de Möbius, ¿no? Entonces, por eso no se puede ver y cosas así. Entonces, pero el asunto es, o sea, la razón por la que lo puse aquí en enfermedad mental es que justamente el profesor decide hacerlo de manera consciente, o sea, decide hacer un experimento donde se involucra a sí mismo, ¿no? Y eso ya habla de cierta inestabilidad mental. Pero no solo eso, sino a todos los ocupantes del metro, ¿no? O sea, vendedores ambulantes, ¿no? El vagabundo que siempre está tirado ahí en la puerta, se los lleva a todos, y entonces, pues eso habla, o sea, justamente el asunto de no tener respeto por el bienestar de los demás, pues califica perfectamente como enfermedad mental, por eso la menciono acá, ¿no? Otra película en donde se habla de enfermedades mentales es esta, Gifted, ¿no? Entonces, Gifted, al menos tal y como yo lo entiendo, se refiere a la niña. Ella es una niña prodigio dentro de la película, ¿no? Y la razón por la que la pongo acá es que su mamá también fue prodigio, ¿no? Fue una matemática prodigio, de hecho resuelve uno de los problemas del milenio, estos que si los resuelven les dan $1.000.000, ¿no? Nada más por haberlo resuelto, ¿no? Y entonces ya van y ustedes y le dicen, no, que estaba perdiendo mi tiempo, papá, ¿no? Entonces, la idea es que la mamá está trabajando en ese problema y logra avances sorprendentes, y en cierto momento lo resuelve y se queda como vacía. O sea, el asunto del reto desaparece, y al desaparecer ese reto ella ya no tiene razón para seguir viviendo y comete suicidio, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, el cometer suicidio no habla de estabilidad mental, ¿no? O sea, nadie que se encuentre bien. Yo encuentro bien, o sea, sí me mataría ahorita mismo, pero de ahí en fuera estoy tranquilo, ¿no? Entonces, o sea, ninguno de ellos, ni el Capitán América ni la niña, sufren problemas mentales, pero la mamá sí, ¿no? Y de hecho, si ven la película, se habla de otras historias de matemáticos allí dentro, porque sí está cimentada en cosas verídicas, ¿no? O sea, sí se mencionan los problemas, sí se menciona a Perelman, a quien voy a mencionar eso en unos momentos más adelante, Grigori Perelman, ¿no? Que fue el que resolvió la conjetura de Poincaré, lo que significa eso. Entonces, esto también habla de enfermedades mentales. Esta que está acá
es poco conocida y es una lástima porque es mi película favorita de matemáticos. En este caso, ella es matemática, ¿no? Pepper Potts, ¿no? Y resulta que Anthony Hopkins, que es quien se encuentra en el ángulo superior derecho, es el padre de ella, ¿no? Y entonces, de nuevo, es una de estas relaciones en donde la genialidad se hereda, ¿no? O sea, de padre matemático o madre matemática le transmite esos genes a la siguiente generación. Y la idea es que él se puso demente, ¿no? O sea, perdió la razón. El sujeto era un genio y antes de que se inicie la película nos enteramos de que se volvió loco. Y de hecho, la película comienza con este diálogo entre ellos dos, padre e hija, ¿no? Entonces, comienza con Anthony Hopkins diciendo eso que está allí, ¿no? O sea, la gente loca no se pregunta a sí mismo, ¿estaré loco? ¿No? Y entonces, él dice eso y su hija le responde, pero tú me acabas de decir que estás loco. Y entonces él dice, sí, pero yo ya estoy muerto. Y en ese momento desaparece. Entonces ahí nos dan información de que la hija está teniendo alucinaciones, ¿no? O sea, que muy probablemente no solo heredó la genialidad, sino además la demencia que acabó con su padre. Sí, ¿eh? Y el resto de la película está buenísimo. Entonces, son las primeras escenas de lo que les acabo de describir. Y ya, ¿no? Él está loco, por eso lo puse acá, ¿no? Esta que está acá es como una versión primigenia de Saw, ¿no? En donde secuestran gente y la castigan y esos rollos, ¿no? La razón por la que la pongo acá es que el sujeto que está ahí en el centro del cartel es un autista, ¿no? Y la razón por la que despiertan estas personas y están encerradas en un cubo, ¿no? Y entonces no saben qué hacer, pero ven que hay unas ventanitas que los comunican a otros cubos. Cuando saltan a otros cubos aparecen trampas y todas ellas son mortales, por eso les digo que es una versión primitiva de Saw. Y entonces todo el mundo allí es funcional, excepto el autista, ¿no? O sea, el autista está allí parado, ¿no? Viendo en una esquina. Entonces nadie entiende por qué el autista está allí, hasta que descubren que las entradas a los otros cubos tienen unas secuencias de números inscritas. Y la idea es que esas secuencias de números corresponden a descomposiciones en primos de algunas cantidades. Y dependiendo de cómo es la descomposición en primos, saben si un cuarto tiene trampa mortal o no tiene trampa mortal. Entonces, él está allí porque es su computadora, es su calculadora, ¿no? Entonces, le dan el número y él les dice, sí satisface la condición o no satisface la condición. No sabe por qué lo hace, ¿no? Pero, o sea, no entiende cuál es el alcance, pero puede descifrar los números. Y entonces, a lo mejor aquí hay personas que se sienten ofendidas, pero el autismo no es una condición mental normal, entonces a lo mejor no es una enfermedad, ¿no? Pero yo la puse acá como un síndrome, ¿no? O sea, el autismo, ¿no? Como salirse de la normal, ¿no? Sin que esto quiera decir que los autistas están que es malo ser autista, ¿no? Una cosa de ese estilo. Y entonces, en las películas que les acabo de mostrar, la idea es que intenté describir qué onda con películas de matemáticos en donde se habla de enfermedades mentales, ¿no? Pero eso es en las películas, ¿no? Y entonces, una pregunta razonable es, ¿y sí? O sea, sí es cierto que las enfermedades mentales son tan comunes entre la gente que hace matemáticas, ¿no? Entre la gente que hace ciencias, por eso el título de la diapositiva es ¿y sí es cierto? ¿No? Y entonces, pues los más populares son el síndrome de Asperger y la demencia, ¿no? Entonces, con respecto al síndrome de Asperger, lo descubrió un médico, Hans Asperger, no estoy seguro, lástima que me están grabando, pero seguro que se apellidaba Asperger, ¿no? Entonces, él lo descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, y originalmente fue descrito como una especie de autismo superfuncional, ¿no? O sea, la mayoría de los casos graves de autismo son casos de personas que no pueden estar solas, que no pueden mantenerse a sí mismas, que requieren que alguien los esté ayudando continuamente. Entonces, el síndrome de Asperger fue descrito originalmente por Asperger, ¿no? Como autismo superfuncional. O sea, sí no son como la mayoría de la gente,
pero pueden concentrarse durante... Una de las características es que pueden concentrarse durante mucho tiempo en algo, ¿no? O sea, no son como nosotros, que mi teléfono, ¿no? Sino que si alguien les da una tarea, ellos son capaces de enfocarse en esa tarea y no importa cuántas horas o días o semanas pasen, no van a descansar hasta que la tarea esté completa. Entonces, esa descripción les dice que no es de sorprenderse que haya varios ganadores de la medalla Fields que han sido diagnosticados con el síndrome de Asperger, ¿no? O sea, así de, ajá, tiene esto y esto y esto, sí, tienes Asperger, ¿no? Y además la medalla Fields, ¿no? Entonces, o sea, sí está documentado, hay varios ganadores de la medalla Fields que fueron diagnosticados con Asperger, y esta que está acá es la traducción al español, o sea, alemán, es la traducción al español de una frase que escribió Asperger en sus artículos de investigación. Y entonces lo que él dice es que, o sea, él siente que para tener éxito en las ciencias o el arte, y aquí en ciencia pues justamente estoy pensando en matemáticas, ¿no? Pues para tener éxito en ciencias o en el arte se requiere cierta dosis de autismo, o sea, cierta dosis de poderse concentrar, ¿no? De decir, no, mi familia, ¿no? Mis colegas, todo el mundo no es importante, lo que es importante es esta tarea, lo que es importante es determinar si estas dos curvas se intersectan, lo que es importante es determinar si hay tres números enteros distintos de cero de tal manera que x a la n más y a la n más z a la n, ¿no? O sea, de c igual a z a la n, ¿no? Con n mayor o igual a 3. Eso es lo importante, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos rendimos prácticamente, ¿no? Puede que sí haya, puede que no haya, ¿no? Pero tengo otras cosas en que interesarme, ¿no? Familia, colegas, ¿no? Comida, mi teléfono. Entonces, esta es una, les digo, es una traducción al español de un texto que aparece en uno de los artículos de Asperger. El trabajo de Asperger no se difundió adecuadamente, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque él estaba del lado del eje, ¿no? Entonces, fue hasta que pasaron varios años en donde se difundió el trabajo de Asperger, y ahora es una cosa muy común en series de televisión y en tramas, ¿no? O sea, regularmente, por ejemplo, la serie esta de House, ¿no? La del médico, hay varios momentos de la serie en donde sugieren que él tiene Asperger, ¿no? Y que no es que sea un imbécil, sino que tiene Asperger y por eso no se preocupa por cómo se sienten los demás. Y es una de las cosas que tienen los autistas, son incapaces de ponerse en los pies, en los zapatos de alguien más, ¿no? O sea, son incapaces de decir, bueno, esto que voy a decir a lo mejor te ofende. No piensan nunca en eso, ¿no? Simplemente dicen lo que están pensando, ofenden a la gente, no sé si conozcan a alguien así, y nunca se arrepienten, ¿no? Porque no hay razón para arrepentirse, ¿no? Y con respecto a demencia, pues estos casos son famosos, ¿no? Cantor, Gödel, Perelman. Perelman es el que les dije que resolvió la conjetura de Poincaré, ¿no? Y hay reportes, ¿no? O sea, incluso hay fotos de él que está viviendo de vagabundo o una cosa de este estilo, como Cruz, pero con talento. Entonces, o sea, Perelman es un caso reciente. Él rechazó el $1.000.000, o sea, él resolvió uno de los problemas del milenio y entonces, y además también rechazó la medalla Fields, ¿no? No quería estar en el grupo de los autistas. Entonces, él rechazó el $1.000.000 y rechazó la medalla Fields y decidió llevar una vida de vagabundo, ¿no? Y además renunciar completamente a las matemáticas. No sé ustedes, pero eso suena demente, ¿no? Entonces, aquí estos tres que acabo de mencionar son ejemplos que yo creo que encajan bien en la definición, al menos coloquial, de demencia, ¿no? Y este último, Paul Erdős, es famosísimo, ¿no? Y él también llevó una vida de vagabundo, de hecho viajaba continuamente, pero viajaba porque la gente lo invitaba, o sea, gente con chamba y cubículo en el departamento de matemáticas, ¿no? De repente decía, pues yo te pago tus gastos, ¿no? Y él decía, bueno, vamos, ¿no? Y entonces lo traían y decía, no me ha salido este problema, se lo entregaban y un par de días después decía, así se resuelve. Y yo, ven, está bien, a mí no me salió, pero está bien que te haya salido a ti. Y entonces fue una persona muy querida dentro del gremio matemático, de hecho su nombre salpica prácticamente todas las áreas de la matemática, ¿no? Teoría de conjuntos, teoría de gráficas, probabilidad, rollos de ese estilo. Y pero este comportamiento de nunca haber tenido una familia, nunca haber tenido un hogar estable, nunca haber tenido un trabajo estable, también visto desde fuera se puede pensar como una forma de demencia. Ahora, si le preguntan a cualquier matemático si Erdős era un demente, la respuesta es que no, simplemente era exótico, ¿no? O sea, simplemente tenía un comportamiento que no encajaba en el resto de los demás y entonces, pues eso es demente, ¿no? Entonces, a lo mejor no se alcanza a ver bien por la definición del proyector,
Pero este es un cartón que aparece en una página que se llama XKCD. Lo hace un gringo que también es medio autista. Y entonces la idea del cartón es que está ocurriendo el apocalipsis, está ocurriendo el final de los tiempos, ¿no? Y si alguna vez les han metido en la cabeza esas babosadas del final del mundo y ese tipo de cosas, una de las cosas de las que se habla en el apocalipsis es que los muertos van a volver a caminar la tierra, ¿no? Y entonces el cuate está todo alarmado porque se va a acabar el mundo y los muertos van a volver a caminar la tierra. Entonces se encuentra otra persona y esta persona le dice, ¿los muertos van a hacer qué? Le dice, y entonces ya le dice, van a caminar nuevamente. Y entonces el sujeto resulta que es un matemático, eso no se sabe hasta el final, ya se los arruiné. Y dice, bueno, tengo que irme, y va, y como verán aquí hay símbolos matemáticos, ¿no? O sea, hay un logaritmo, hay una sumatoria, más matemático que eso, no me lo imagino. Termina de escribir lo que sea que esté escribiendo, agarra sus papeles, se va corriendo, y en la siguiente parte del cartón llega al departamento de matemáticas. Lo que dice la puertita del ángulo superior izquierdo es departamento de matemáticas, y les cuenta a sus colegas que los muertos han regresado, ¿no? Entonces los muertos han regresado, rápido cada uno de ustedes anote su nombre en esta cosa matemática que acabo de hacer. Y pues no pierden tiempo, todos ellos, 2, 4, 5, ¿no? O sea, esta lista de 5 personas, todos ellos van y anotan su nombre. Entonces él toma ya el manuscrito con los nombres y va al cementerio en donde Paul Erdős, que ya murió, ¿no? Resucita, ¿no? Y bueno, primero confirma que sea Paul Erdős y él le dice, sí, yo soy, y lo que le pide es que firme el papel, ¿no? Ahora, si ustedes no entienden cuál es el chiste de esto, van bien, ¿no? El chiste es el siguiente. La idea es que Erdős fue tan prolífico en las matemáticas que prácticamente uno puede conectarse con Erdős. O sea, si uno publica un artículo de investigación en matemáticas, prácticamente, y de hecho hay sitios dedicados a eso, que lo conectan a uno con Paul Erdős, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo hubiese publicado un artículo con Erdős, entonces mi número de Erdős sería 1. Si yo publico un artículo con alguien que publicó un artículo con Erdős, entonces mi número de Erdős es 2, claro, suponiendo que yo no publiqué con él. Y así se va creando inductivamente, ¿no? O sea, así se va definiendo recursivamente la definición o sea, se define así el número de Erdős. Y entonces, esta es la mía. Paul Erdős publicó con Melvin Henriksen. Melvin Henriksen publicó con Alan Dow y yo publiqué con Alan Dow. Eso quiere decir que mi número de Erdős es 3. ¿Sí? Entonces, si no han hecho esto, van bien. O sea, entonces el asunto es que, les digo, hay sitios en la red especializados en hacer el cálculo del número de Erdős. Entonces, por un lado, o sea, Paul Erdős, visto desde fuera, sí es una persona con problemas mentales, pero al interior de la comunidad matemática, sus problemas mentales quedan en segundo término con respecto a su habilidad matemática. Y por eso es que hay gente ociosa que se pone a calcular su número de Erdős, ¿no? El mío es 3, ¿no? Y entonces hay 2 anécdotas que quiero contarles aquí. Yo pensaba hablar de otros 2 temas, pero ya se me está acabando el tiempo. Les cuento las anécdotas porque son chistosas. Entonces, en el asunto de la locura, yo he tenido chance de coordinar algunos congresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez fui coordinador del área de topología en el Congreso de la Sociedad y en otra ocasión fui coordinador del área de topología conjuntista y teoría de conjuntos aquí en las jornadas de topología, ¿no? Entonces fueron 2 congresos distintos. Y en el primero, en el Congreso de la Sociedad, resulta que uno tiene que revisar pláticas de todas las topologías. Entonces llegan pláticas de topología general, de topología conjuntista, de teoría de continuos, lo que sea que signifique todo eso, ¿no? Y una de las áreas que llega es la de teoría de nudos, ¿no? Y entonces yo no sé nada de teoría de nudos, ¿no? De nudistas sí, pero de teoría de nudos nada. Y entonces llega el resumen y uno como organizador tiene que leer el resumen y decir, esto de los nudos se ve interesante, hay que programarlo, ¿no? Entonces lo más fácil sería decir, no, yo no sé de nudos, no voy a aceptar nada, pero por otro lado hay que ser equitativo con los tiempos, entonces se aceptan cierto número de pláticas de topo general, que sí sé, ¿no? Un poquito de topología conjuntista, de teoría de continuos y rollos de ese estilo, y en la parte de nudos, pues uno se echa un volado y dice, ojalá y esté buena la plática, ¿no? Entonces, esta anécdota es
cuando el volado salió mal, porque aceptamos la plática de este sujeto y el cuate estuvo hablando como una hora, ¿no? O sea, estuvo hablando como de una hora de teoría de nudos y llevaba unas diapositivas que hacían estos cambios con animaciones y rollos de este estilo. Pues yo no entendía nada de nudos y dije, pues seguramente por eso no estoy entendiendo ni las bromas, porque el cuate se reía cada rato, ¿no? Y decía, jajaja, y esto es importante, jajaja, ¿no? Y entonces en cierto momento dije, no, pero los demás que están aquí en la sesión, o sea, los asistentes seguro sí saben de nudos. Volteo a verlos y ninguno, o sea, ninguno está, todos están viendo hacia el pizarrón así, y ninguno de ellos está sonriéndose o diciendo, qué interesante, eso no lo conocía, ¿no? Todos ellos están así viendo hacia el frente. Y entonces nunca me quedó claro si el cuate de verdad sabía teoría de números o nada más llegó, armó unas diapositivas y comenzó a aventar símbolos. Yo creo que fue, o sea, yo creo que sí lo hizo, solo que lo hizo mal, ¿no? Porque no logró conectar con nadie del público, ¿no? Esa es la primera anécdota. La segunda es que durante las jornadas hubo una persona que mandó un resumen pequeñito en donde iba a hablar de hiperespacios, ¿no? Y de eso más o menos sé algo. Dije, pues esto sí tiene sentido. Aceptamos la plática, y se puso a dar la plática, pero sí está loco. O sea, ahí sí pude darme cuenta de que esta persona agarraba símbolos. No sé si han escuchado gritar a Cruz a veces, ¿no? Y dice cosas como gráfica numerable con derivada cero, ¿no? Y a ustedes les da risa, ¿no? Porque saben que la frase esta no tiene sentido. Pero si son alguien de fuera, o sea, si vienen de contaduría o de derecho o algo así, y les dicen esta frase, suena como algo profundo, gráfica numerable con derivada igual a cero. Y entonces, desafortunadamente le pedí a Efraín que borrara la grabación, porque hubiera estado bueno proyectárselas, ¿no? Y el asunto es o sea, el asunto es que es medio delicado decir quién está loco y quién está no, porque en estos dos casos, la persona que estaba hablando de nudos, yo creo que sí estaba diciendo cosas coherentes, pero para mí su plática y la plática del demente estaban medio equiparadas, porque desde el punto de vista de alguien que no sabe de qué están hablando, los dos, una de dos, o saben lo que están haciendo o ninguno de los dos sabe lo que está haciendo, ¿no? Y eso es algo que seguramente ustedes enfrentan en casa. Recuerdo que un profesor mío, cuando estaba yo en la licenciatura, una de las primeras cosas que vimos es, a partir de los axiomas de campo, demostrar que el 0 y el 1 son distintos, ¿no? Que no sé si alguna vez lo hayan hecho. Bueno, entonces, recuerdo que este profesor nos platicó que regresando a su casa le preguntaron, ¿y qué has estado haciendo en la facultad? ¿No? Y él les dijo, ya logramos probar que 0 y 1 son distintos, ¿no? Entonces la respuesta fue de los dos, ¿qué? ¿No? Que es bastante absurdo, o sea, no me dejarán mentir, es algo que suena absurdo y que seguramente sus padres no entenderían. Entonces, desde el punto de vista de sus padres, el día que ustedes vayan a hacer la defensa de su tesis y la prueba de que 0 y 1 son distintos, tienen exactamente el mismo nivel. No saben nada de lo que están haciendo o tienen una perfecta idea de qué es lo que están haciendo, porque fuera de eso no hay mayores posibilidades. ¿Sí me explico? Y ya nada más para, o sea, se supone que había otros dos temas, pero ya se me acabó el tiempo. Ya nada más para terminar con esta parte de la demencia, la otra era el misticismo, esa también estaba buena. Ya nada más para terminar esta parte. Si ustedes buscan, los gringos tienen un manual de psicología, o sea, un manual de enfermedades psiquiátricas. Y en este manual de enfermedades psiquiátricas, durante décadas, la homosexualidad fue considerada enfermedad mental, ¿no? Entonces, es muy fácil, dependiendo de la época, el juzgar algo como enfermedad mental, que a lo mejor no lo sea. Y por ejemplo, recientemente, o sea, en estos años, no sé si se han enterado de esta campaña en contra de las vacunas a los bebés, ¿no? O sea, que no, porque los bebés desarrollan autismo, ¿no? Y este tipo de cosas. Y entonces, estas mismas personas, una de las, según recuerdo, una de las personas que escribió un par de libros acerca del tema fue Jenny McCarthy, ¿no? Y ella la recuerdo porque fue Playmate del 90 y tantos, los que crecimos en esa época. Y entonces ella tiene un hijo autista y ella, según un médico, el autismo se desarrolló porque lo vacunó, ¿no? Entonces, por un lado, se pide que no se vacunen a los niños, ese es uno de sus libros, y tiene este otro libro en donde ella habla de que los autistas son
como el canario en la mina, ¿no? Y la idea es que los mineros, antes de tener detectores químicos, bajaban a las minas sin protección y sin nada, y a veces al romper piedra se escapan gases tóxicos. Y entonces lo que hacían los mineros es llevar un canario pequeñito, porque sus pulmones son más pequeños, es un animal mucho más frágil que nosotros. Y entonces cuando comenzaba a haber algún gas tóxico, el primero que se moría era el canario. Entonces el canario en la mina es algo así como alguien mucho más débil, pero que entiende mejor qué es lo que está sucediendo, y uno puede usarlo como referencia para decidir si se queda en la mina o si se va de la mina. ¿Sí me explico? Y entonces hay una campaña muy interesante acerca de que los autistas son como la siguiente etapa en la evolución del ser humano, ¿no? Y bueno, ya cada quien tendrá sus opiniones y rollos de ese estilo, pero al menos en matemáticas, el síndrome de Asperger, ¿no? Este autismo ultra funcional, sí ha probado que es ventajoso allí. O sea, ganarse una medalla Field, nadie diría que no, ¿no? No, yo solo resolví x cuadrada menos 4 igual a 0, pero no me la merezco, ¿no? Entonces, eso. Y les iba a contar de otros dos temas, ¿no? Uno de ellos es el misticismo, y el asunto es que iba a haber otras películas así de misticismo, pero si quieren nada más les platico esto rapidito. La idea es que en algunas películas también se ha mencionado el uso de las matemáticas para poder entender cosas místicas, y estas cosas místicas pueden ser cosas relacionadas con la religión, cosas relacionadas con la energía, cosas relacionadas con entender al planeta, al mundo, al universo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, la cabala o los cabalistas son este grupo de judíos, de hebreos, ¿no? Que tienen el siguiente razonamiento. Como ustedes sabrán, el Nuevo Testamento, la mitad, o sea, la primera parte, la del Antiguo Testamento, es mitología que los cristianos comparten. Bueno, no es mitología, es su religión, pues, ¿no? O sea, que los cristianos comparten que los cristianos comparten con los judíos, ¿no? O sea, es la parte donde el Dios del Antiguo Testamento les dicta a sus profetas qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, Moisés es el ejemplo clásico, en donde le dan 10 tablas de la ley, ¿no? que son cosas que deben de hacer los del pueblo elegido de Dios. Y entonces el asunto es que hay varios textos que en teoría, ¿no? Fueron dictados directamente por Dios. Y la idea es que cuando ustedes escriben un texto, o cuando les ponían a escribir textos en la preparatoria, ustedes escogían adecuadamente las palabras, ¿no? O sea, buscaban a lo mejor palabras rimbombantes o algún término técnico que describiera bien qué era lo que estaba pasando. Entonces, el razonamiento de ellos, o sea, de los cabalistas, es que si eso lo hacemos nosotros los humanos, ¿no? La deidad seguramente escoge adecuadamente sus palabras, y probablemente haya subtexto dentro de esas palabras. O sea, el Dios del Antiguo Testamento seguramente escogió esas palabras por algo, porque él sabe lo que hace, ¿no? Puede ver pasado, presente y futuro. Y entonces los cabalistas creen que se puede descifrar la Torá, ¿no? el texto sagrado de los hebreos. Se puede hacer ese desciframiento para conocer cosas del futuro, o para entender mucho mejor cosas más profundas, porque ahí está toda la sabiduría de Dios, o un rollo de ese estilo, ¿no? Y hay diferentes formas de enfrentar la cabala, o sea, de hacer cabalismo. Y uno de ellos involucra cambiar letras por números. Entonces hay toda una rama dentro de la cábala en donde se hace este tipo de cosas, y en varias películas se aborda el asunto y yo creo que ya junté el tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber venido. Espero que les haya sido entretenido. La idea es que faltaban dos cosas más, ¿no? Una es la del misticismo y la otra es la de la altanería, porque no sé si han visto que los matemáticos son altaneros, ¿no? Entonces, traía allí algunos ejemplos, pero yo creo que ya no les quito más su tiempo. Esta es la parte en donde como coordinador tengo que decir, ¿hay alguna pregunta o comentario para el expositor? ¿No? Chen, ¿qué pasó? La visión dentro de la comunidad matemática de sí mismos es homogénea en el mundo. No, para nada. Esta. En la parte esta de la altanería, este es otro cartón de XKCD, ¿no? Como verán arriba dice, aquí están los campos acomodados por pureza, ¿no? Y entonces hacia la izquierda están los impuros, los sociólogos, ¿no? Y entonces la idea es que, esto, ¿no?
y los matemáticos están hasta acá, ¿no? Entonces, la idea es que incluso dentro de las, bueno, digamos, pensando dentro de las ciencias, resulta que hay gente que se cree más importante que otros, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas son más importantes que todas estas porque son más puras y de hecho, sin esta, ninguna de estas tendría propósito. Esa es digamos, la visión del cartón. Pero ya dentro de la matemática, alguna vez platicaba con Fernanda. Fernanda está haciendo una tesis en teoría de gráficas, ¿no? De hecho, está haciendo matroides de Coxeter, ¿no? Y teoría anti-Ramsey, lo que sea que signifique esto. Y por otro lado, yo estoy dirigiendo una tesis donde estamos haciendo teoría de Ramsey, pero con cardinales infinitos. Y ella la está haciendo con cardinales finitos. Entonces, alguna vez ella me platicó de su tesis y me dijo, es más o menos lo que está haciendo tu alumno. Y pensando en altanería y arrogancia, yo le dije, no, o sea, lo que tú estás haciendo es el caso finito y lo que nosotros estamos haciendo es el caso infinito. Y ahorita suena como broma, ¿no? Pero digo, o sea, es vergonzoso aceptarlo, pero aquí dentro, o sea, o aquí adentro, ¿no? Sí hay este sentido de no, lo que yo estoy haciendo es más difícil porque lo que yo estoy haciendo es infinito y lo que tú estás haciendo es infinito. Y así ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que hace geometría algebraica se queja de que los topólogos solo hacen topología y ellos tienen que saber variable compleja y tienen que saber topología y tienen que saber teoría de números y entonces lo que ellos hacen es más difícil, ¿no? O sea, dentro de la comunidad matemática está este rollo de no, lo que yo hago es más difícil y más importante y entonces merece más reconocimiento. Entonces no hay homogeneidad, o sea, pero lo que es importante, creo yo, pensando en que hay mucha gente joven acá, es que no se dejen llevar por ese rollo, ¿no? De que lo que yo hago es más importante y es más difícil y por lo tanto vale más, ¿no? Nada más traten de mantenerse estables, no terminen como yo diciéndole a alguien, no, lo que tú haces es finito. Seguramente no pasas de 5, con una sola mano te basta para hacer todas tus cuentas, ¿no? Eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido. Ojalá les puedan dar una... Entonces, los esperamos en 2 semanas. Les digo, en 2 semanas más va a haber una plática sobre biomatemáticas. Y esta sí ya va a tener símbolos, ¿no? O sea, esto fue puro rollo, pero va a haber una plática sobre biomatemáticas. Seguramente va a ser una plática de investigación. Entonces dirán, bueno, ¿para qué voy si no voy a entender nada? Pero mi recomendación es, y aquí dirán, claro, lo que quiere es que vengamos para que esté lleno esto, ¿no? Y tienen razón. Pero por otro lado, está el asunto de que a lo mejor en una de esas terminan encariñándose con los símbolos y en algunos años más van a pensar sobre qué quieren hacer su tesis, ¿no? Y entonces de repente recuerdan que, yo recuerdo que fui a esta plática a la que no entendí nada, en donde había ecuaciones diferenciales y donde había programación y donde había métodos estadísticos y esas 3 cosas me gustan ahora que ya cursé gran parte de la licenciatura. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo les recomiendo que vengan y que le echen un vistazo a lo que Alessio Franzi tiene que decir y pues ya, sería todo por mi parte. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por haber venido.